La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios presenta su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Esperando en este momento Dios toque su corazón por medio de su palabra. Y ahora pasamos al mensaje de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Luis Palacio. Las Santas Escrituras nos habla de reinos espirituales, dos reinos espirituales. El reino espiritual de Dios, que es santo, perfecto, puro, donde hay paz, hay tranquilidad, hay seguridad y hay vida abundante. Y está el reino de las tinieblas. Es el reino del príncipe llamado Satanás. Estos dos reinos están en conflictos constantes. Satanás, que fue creado por Dios, odia a su propio creador. Arrastró multitudes, cientos de miles, por no decir millones de ángeles tras sí. Y logró también engañar a Eva. Y por ese pecado ciertamente causó tanto daño a toda la raza que vino de Adán y de Eva. Pero Dios, en su alto voltaje de misericordia y de amor y de compasión por el hombre, Él tenía un segundo plan, el plan llamado el plan de redención. Era enviar a su propio Hijo al mundo para dar su vida en rescate del pueblo que había caído en pecado, para que este pueblo creyese en Jesús y fuese restaurado. Lo estamos viendo a la luz del día. Son millones de personas que han alcanzado esa compasión y esa ternura y esa santa redención que está disponible para todos. Todos aquellos que confíen en Jesucristo serán salvos. Todos aquellos que confiesen que Jesús es el Señor Dios Todopoderoso serán salvos. Ahora, dentro de los reinos natural y espiritual de los cuales estamos hablando, existen reinos separados que están gobernados por líderes naturales y espirituales. Los reinos naturales, todos los hombres viven en un reino natural de este mundo. Ellos viven en una ciudad o en un pueblo, el cual es parte de una nación. Esa nación es un reino del mundo. Un reino natural es un reino pueblo sobre el cual un rey o líder político es gobernante sobre ese territorio. Entonces, la Biblia habla de estos reinos naturales como los reinos ciertamente mencionados dentro de las Santas Escrituras, el reino del mundo. Los reinos del mundo han venido a estar bajo el poder, bajo la influencia de Satanás. Piense por un instante. Cuando las Escrituras nos hablan de los reinos del mundo, los reinos del mundo fueron totalmente entregados bajo el poder y la influencia de Satanás. Todo por la desobediencia de Eva y de Adán. Y por lo tanto, este gobernador o este príncipe del mundo, él es el inventor de toda clase de engaño. Por ejemplo, uno de los engaños terribles es hacer que la gente adore imágenes, estatuas, en vez del Creador Todopoderoso. Él tiene su propia congregación a nivel mundial. Es la que rige por todas partes del mundo, donde está la idolatría, ciertamente. Ahí está el ocultismo.
hay brujerías, santerías y todo lo que trata asuntos diabólicos. Tal vez usted diga, pastor, usted está diciendo algo que no es cierto. Lea las escrituras, dése cuenta del engaño terrible. Este príncipe está engañando al mundo entero. Les está diciendo que si venden la droga serán multimillonarios y que serán felices eternamente. Tendrán grandes mansiones. Van a ser totalmente los más famosos del mundo. Vemos en la actualidad cuánta gente ha logrado ciertamente hasta cierto nivel grandes riquezas, pero no tienen paz, no tienen gozo. Su conciencia está atormentada día y noche. Tienen que andar huyendo de las autoridades. Tienen que hacer tantas cosas para escapar de no estar encarcelados. Algunos ya han sido cortados. Algunos ya no existen sobre la faz de la tierra caminando. Están en la tumba. Sus almas atormentadas ya en el mero infierno. Porque fueron arrastrados por el engaño de las riquezas. Satanás los engañó en esa área. Otros están siendo engañados por religiones falsas, por doctrinas falsas que no edifican, que no sanan el corazón, que no trae vida, que no hay esperanza, que no hay consuelo, no hay cambios en las personas. Esas son doctrinas falsas. Pero cuando se ve una persona transformada de ser un drogadicto de ser un ladrón, un asesino, un depravado, después mirarlo transformado en nueva criatura, eso da por completamente y por asentado de que está en el camino correcto, que es Cristo Jesús, y que hay una doctrina correcta que lo ha llevado a la hermosa victoria. Tenemos el caso que la Biblia habla de estos reinos naturales como los reinos del mundo. Por ejemplo, los reinos del mundo han venido a estar bajo el poder y la influencia de Satanás. Notemos en Mateo capítulo 4, verso 8, en ese interesante pasaje, otra vez el diablo le llevó a Jesús a un monte muy alto, le mostró todos los reinos del mundo. La gloria de ellos se la mostró al Señor. Todo eso le ofreció el diablo si Jesús se postraba delante de Satanás. Satanás es simplemente un príncipe, pero no es dueño de todo el mundo, sino que Dios es el dueño de todas las cosas. Lo único que existe de perversidad y de engaño procede de Satanás. Él es destructor. Él es el padre de la destrucción. Por lo tanto, le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y Satanás se las está ofreciendo. Por supuesto que Satanás es el príncipe de este mundo. Pero le dijo el diablo a Jesús: todo esto te daré si postrado me adorares. Así es de atrevido el diablo. Pero gracias a Dios que con quien se estaba metiendo era con su propio creador. Pero el Señor, con esa humildad, sin ser agresivo, sin ser repugnante, el Señor le responde: vete, Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. En otras palabras, el Señor le dijo: yo soy tu creador, tu Señor, tu Dios. Entonces, vemos en 1 de Juan 5:19 que tristemente nos recuerda que el mundo entero está bajo el control del maligno. Por eso vemos gobernantes
que prohíben que se construyan templos, que se prediquen las plazas, que no se reparta tratado, que no se anuncie el evangelio por ningún medio posible. No permiten que se haga obras caritativas de parte de los cristianos, porque se ponen furiosos. Recuerdo el año pasado, se levantó una persona religiosa. Íbamos a tener en La Libertad un servicio maravilloso para la salvación de las almas y la sanidad para los enfermos. Pero se levantó el jefe religioso de ese pueblo, fue al alcalde y interrumpió nuestra estadía en aquel lugar. Pero el alcalde fue sabio por parte de Dios. Nos dio un lugar grande en un coliseo donde podíamos estar cubiertos con un techo. Gracias a Dios por aquel que se opuso, porque nos hubiéramos mojado en aquel parque, se nos hubieran echado a perder micrófonos y bocinas. Es que la oposición de aquel hombre, príncipe, es decir, servidor del príncipe de Satanás, permitió Dios eso, que nos corrieran de ahí para estar en un lugar apropiado. Llegó mucha gente, se salvaron muchas almas y fueron sanados muchos enfermos. Y lo más glorioso también de la salvación de todas esas almas, que aquel gobernador se quedó oyendo la palabra. Él sabía que había hecho lo correcto, porque vio la salvación de las almas, vio también la gracia de Dios derramada sobre los enfermos siendo sanados. Pero vio también la gloria de Dios, que nos salvó de un gran huracán y de una gran tormenta que se dejó venir con huracán terriblemente. No nos mojamos, gracias a Dios, ni el viento nos perjudicó. Nuestros aparatos electrónicos quedaron completamente listos para ser usados en otra actividad. Pero siempre hay oposición de parte de aquellos inconscientemente sirven al diablo. Y uno tiene esa lucha espiritual. Pero nuestro deber no es pelear contra la gente, sino contra aquel que lo empuja, que es el diablo. Porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades y gobernadores de las regiones celestes. Porque el apóstol Juan dice claro, en Juan 5:19, el mundo entero está bajo el control del maligno. Él es el que empuja a la pobre mujer a ser prostituta, empuja al hombre a ser prostituto, empuja al hombre a robar, matar, mentir y hacer estragos. Ese maligno es el que empuja, pero hay un poder mayor, es el poder de Dios. El poder de Dios está totalmente glorioso, que hace quebrar el yugo del diablo y lo hace podrir. Esto quiere decir que lo desactiva totalmente de aquellos que se humillan delante del Dios Santo, delante del Dios Todopoderoso. Cuando la persona se humilla ante Dios, es prosperado, es bendecido, es puesto en alto. La gente dice, pero si este era un perverso, era maligno, sí, lo fue, pero ya no lo es, porque Dios trajo los cambios sobrenaturales, reprendió al destructor de la vida de esa persona o de esa familia o de ese pueblo o de esa nación. Los reinos espirituales, en adición a los reinos naturales de este mundo, hay dos reinos espirituales. Está el reino de Dios y el reino de Satanás. Solo que el reino de Satanás no es para siempre. No es eternamente, porque es reino de iniquidad, y el reino de iniquidad desaparecerá de todo el globo terráqueo y desaparecerá también de las regiones celestes.
será todo eso echado a un lago de fuego y azufre, donde arderá el diablo con los millones de demonios y con aquellos que siguieron al diablo. Cada persona viva es un residente de uno de estos dos reinos. Es decir, de aquellos que habitamos aquí en el mundo. La persona que está en el reino de Dios ya no es borracho, ya no es adúltero, no es fornicario, no es un asesino, no es un ladrón, ya no es un calumniador, no es un mentiroso, porque Dios ha cambiado esa persona. Por eso es que está en el reino de Dios, porque Dios mismo lo sacó de las tinieblas y lo trajo al reino de su amado Hijo Jesús. Y por lo tanto, aquellos que viven bajo el gobierno de Satanás en este mundo son fumadores, borrachos, drogadictos, pendencieros, asesinos, son mal hablados, repugnantes, odiosos, amargados, llenos de tristeza, paniqueados por los demonios, atormentados por espíritus inmundos, personas arrogantes, orgullosos, porque no han sido libres, pero cuando se entreguen a Jesucristo de corazón esas personas, Dios los sacará de ese reino maligno para pasarlo al reino de Jesucristo. Y Jesucristo limpiará a esa persona con su gloriosa sangre a través de su gloriosa palabra y lo capacitará en ser persona vigorosa, sabia, inteligente y victoriosa a través del poder de la presencia del Espíritu Santo en la vida de esa persona. Entonces, el reino de Satanás consiste de Satanás, seres espirituales llamados demonios. Todos los hombres que viven en pecado y en rebelión a la palabra de Dios, estos junto con el mundo y la carne son las fuerzas espirituales del mal que obran en el mundo de hoy. Por eso vemos matanza por todos lados. No tienen temor de hacer grandes destrucciones porque están poseídos de ese espíritu maligno. Imagínense masacres tremendamente que se llevan a cabo en toda la faz de la tierra, a veces por un solo hombre o por varios, porque herve de rabia, de coraje, de odio. No es otra cosa, es que han sido totalmente tomados por Satanás como instrumentos para destrucción. Pero en el reino de Dios consiste de Dios, el Padre, de Jesucristo, su Santo Hijo, y del Espíritu Santo. Es decir, Jesucristo, su Santo Hijo, y del Espíritu Santo, y de seres espirituales llamados ángeles. Todos los hombres que viven en justa obediencia a la palabra de Dios, estas son las fuerzas espirituales del bien. Cuán importante y cuán interesante es estar revestidos de Jesucristo. El reino de Dios no es una iglesia de dominaciones. No, el reino de Dios es poder de Dios establecido en aquellos que le han abierto al Señor que Él reine dentro de sus propias vidas. Estos que pertenecen al reino de Dios, aunque se congreguen en alguna iglesia, en algún concilio, pero ciertamente los verdaderos miembros del cuerpo de Cristo son personas temerosas de Dios, apartados del mal, pero llenos de la gracia, del amor, de la misericordia, de la ternura y de la compasión de Dios. Son personas cambiadas totalmente por el poder de Dios, aunque sacados de un mundo sucio, de tinieblas, de un reino malvado y terrible. Quiero que usted vaya conmigo a la carta de Efesios. En el capítulo 2 de esa carta,
el apóstol dice claramente, y Él os dio vida a vosotros, decir Él, nuestro Dios. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Es decir, los creyentes estábamos ahí metidos antes, pero de ahí nos sacó. Estábamos ahí siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, que es el diablo, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces, la operación o el trabajo que hace este enemigo lo hace con todos aquellos que son hijos desobedientes, rebeldes a sus padres, rebeldes a Dios, rebeldes a las autoridades, rebeldes al mismo gobierno. Esos son hijos desobedientes y quien opera en ellos no es otro sino la fuerza del mal. Ahora bien, vemos entonces que la verdadera iglesia no es una denominación. Las denominaciones son organizaciones de hechura humana, de grupos de iglesias. Han sido establecidas con propósitos prácticos de organización y administración. Ese es el lema de las iglesias o de los concilios. Las denominaciones son organizaciones como Asambleas de Dios, metodistas, luteranos, Ebenezer, iglesias Elim, iglesias Llamada Final, Príncipe de Paz, iglesias bautistas, y hay otras más. Pero todas estas son denominaciones. Pero los verdaderos hijos están entre todas estas organizaciones llamadas evangélicas. Ahí están los verdaderos siervos de Dios, los verdaderos hijos de Dios, los que honran a Dios. Pero los que honran a Satanás, ellos no temen para nada a Dios, ni tampoco a los hombres. No respetan a Dios ni a los hombres. Entonces, la Biblia nos habla de la verdadera iglesia, la cual no es una denominación, una organización religiosa. La verdadera iglesia está compuesta de todos aquellos que se han convertido en residentes del reino. Han sido comprados, lavados con la sangre de Cristo, creen a la palabra de Dios y se someten a la palabra de Dios. Entonces, en el tiempo presente, en el mundo natural, el reino de Dios existe individualmente dentro de cada hombre. Mujer, niños o niña que haya hecho a Jesús el rey de su propia vida. Entonces, existe comunitariamente en la verdadera iglesia, donde quiera que las personas hagan de este mundo el tipo de mundo que Dios quiere que sea. En el futuro habrá una manifestación visible del reino de Dios en toda la faz de la tierra. Jesús será visible para todo el mundo. Reinaremos con Cristo sobre la faz de la tierra, según las Santas Escrituras, por espacio de 1000 años. Después viene lo que se llama el desatamiento de Satanás, porque él será encerrado por 1000 años. Estará en el calabozo, el preso de más largo periodo de estar preso, que es el mismo diablo. Será suelto por un poco de tiempo después de esos 1000 años de paz, para engañar a todas las naciones, y después viene el juicio final. En ese juicio final serán juzgados todos los demonios y todos los hombres, lanzados al lago de fuego y azufre. Ahora bien, pero los justos recibiremos un reino precioso y glorioso. Ese reino es completamente de Dios, en un cielo nuevo y en una tierra nueva. Bendito sea el plan de Dios en el favor de los que le amamos y le servimos. Ahora bien, apreciados hermanos, como he estado hablando acerca de esta guerra,
ciertamente es una guerra terrible, pero a través de Jesús no hay que temer, no hay que paniquearse. Con Dios somos más que vencedores, porque Él dice: yo soy tu abrigo, yo soy tu sombra a tu mano derecha. Yo he puesto mi ángel, te cubro con las plumas mías, es decir, con las plumas de sus santos ángeles. Somos protegidos. Dios ha puesto su espíritu en nuestro favor para ser más que vencedor. Ahora usted que se siente atormentado y sabe que usted no ha ido a pecar, siempre que usted ciertamente está siendo atormentado, pero le digo, manténgase firme, porque Dios ha permitido eso para prepararlo, para que usted sea mejor creyente, que sea un verdadero hijo de Dios, y para mostrarle al diablo también que usted no es una basura, es calidad de hijo, como en el caso del hermano Job, que nos habla el libro de Job. El diablo le quitó todos sus bienes, todo lo que poseía, le quitó la salud, pero a la postre eso le sirvió a Job para ver cara a cara a Dios por su fidelidad. Y él dijo: antes de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Y además el hombre pasó a ser rico doblemente más que todos los orientales. Le dio hijos e hijas que fueron los más preciosos de todos los orientales. Y aquel hombre fue totalmente sanado, purificado, prosperado, y Dios le dio más años de vida. Y Satanás se mantuvo lejos de Job. Eso es lo que Dios quiere hacer de usted, hacerlo más triunfador. Padre, pido por tus hijos, tus hijas. Dios Todopoderoso, tus siervos, tus siervas, que se encuentran ahora desesperados, hundidos. Ten misericordia de sus almas. No permitas que el diablo toque las almas de ellos. Sino, Señor, repréndelos a toda fuerza del mal. Declara a tu siervo y a tu hijo en victoria, y tomo esa autoridad de atar, reprender toda fuerza del mal. Reprendo toda fuerza del enemigo, porque escrito está que nada nos hará daño. Y declaro la paz y la tranquilidad de Dios sobre estos hijos e hijas de Dios. Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Queridos televidentes, ha sido un placer haber estado con ustedes durante este momento glorioso. Espero que usted sea prosperado y bendecido con estas clases y sepa con quién luchamos, pero tenemos a Dios de nuestra parte. La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios y su pastor Luis Antonio Palacio presentaron su programa Retornándose al Dios Vivo y Verdadero. Nos gustaría conocerlos. Visítanos en el 605 East 42 Street, Los Ángeles, California 90011. Si desea una copia del programa de hoy, escríbanos a la misma dirección. También a través de Facebook, Iglesia Roca de Luz Eterna, Asambleas de Dios. Escúchanos las 24 horas en www.radioroca.org. Dios te bendiga.